Buenos días, Massa, ¿cómo le va? Roberto Navarro. Hola Roberto, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, yo digo, el tema de la economía, ¿es una cuestión de tiempo o es una cuestión de para dónde vamos? A ver, primero y antes que nada, un feliz día a todos los maestros en su día, ¿no? La verdad es que el problema de la economía es entender, digamos, si es simplemente un número o si es un instrumento para mejorar la calidad de vida de la gente. Nosotros tenemos que entender la economía no en términos de un resultado, sino en términos de cómo genera empleo, en términos de cómo mejora el poder de compra de la gente, en términos de cómo genera movilidad social ascendente. Y en ese sentido yo creo que el desafío es poder corregir los graves defectos que la política económica a lo largo de estos 2 años ha mostrado. Una política económica que ha generado un enorme nivel de rentabilidad en empresas eléctricas, en empresas de gas, pero con pérdida de poder de compra en la gente. Una economía que sigue con una inflación alta, la inflación del mes de agosto está en 1,5 también, y eso, si tomamos desde enero del 2016, hasta acá, nos da arriba de los 60 puntos, y los salarios no mejoraron en ese mismo orden, y eso, digamos, sumado a la falta de generación de trabajo, nos pone en una dificultad enorme con el hombre de a pie. El desafío no es pensar la economía en términos de un resultado de un número final, sino en términos del resultado del ciudadano común. Porque usted puede decir que en una habitación donde hay 100 personas hay, digamos, en promedio un crecimiento porque a 2 personas les fue muy, muy, muy bien, pero si a 98 les fue peor, el resultado no va a ser bueno. Claro, claro. Quería también tener una opinión suya sobre qué piensa que ocurrió en el caso Maldonado y fundamentalmente cuál ha sido la conducta del gobierno a partir del hecho. ¿Qué pienso? Me gustaría que más que pensar yo, la justicia pueda determinarlo, porque por ahora lo que tenemos es una persona que está desaparecida, con una carátula judicial que habla de desaparición forzada, con una familia que me parece que hay que volver a ponerla en el lugar que corresponde, en el centro de la preocupación, con una familia que espera que el Estado le dé respuestas, y con un Estado que desgraciadamente al principio negó el problema, después de negarlo ocultó información y finalmente, digamos, a partir de sucesivas denuncias empieza a reconocer que tiene un problema que además afecta a uno de los principales valores que el gobierno se había planteado como desafío. El gobierno había planteado que la lucha contra las mafias era una de sus grandes tareas, y encubrir el accionar mafioso de una fuerza de seguridad desnuda que en realidad, más allá de la intención manifiesta, en realidad, digamos, hubo un intento de cubrir o de proteger el accionar de una fuerza de seguridad. Ahora, ahí en el medio, por lo que está surgiendo de información en estos días, estuvo Nocetti, que es poder político, no es gendarmería. Claro, no empezó a surgir ahora. Yo lo dije hace 20 días, ya el tema de Nocetti, de que la ministra había mentido cuando dijo que no había participado su jefe de gabinete. Es más, creo que ella misma se tuvo que desdecir cuando arranca diciendo que no estuvo y después dice estuvo, pero en realidad no estuvo al frente del operativo. Lo mismo hace 30 días se decía Gendarmería no tuvo nada que ver, y ahora estamos investigando a 7 gendarmes. Me parece que el problema de fondo es que el gobierno tiene que aprender que en estos temas tan sensibles, y la desaparición de personas para la Argentina es un tema sensible, lo que hay que hacer es
dar información de manera responsable y ponerse siempre del lado de la víctima, ponerse siempre del lado de la familia y hacer una respuesta. ¿Piensa que debe renunciar Patricia Bullrich? Lo dije también hace 20 días, creo que si Santiago Maldonado no aparece con vida o no aparece, la ministra sin duda va a tener que renunciar. Uh-huh. Massa sacó menos votos, por lo menos de los que yo esperaba, y supongo que los que usted también. ¿A qué lo adjudica? A ver, en primer lugar, yo quisiera poner en valor la confianza que más de 1,5 millones de bonaerenses depositó en nosotros, porque si no, pareciera que el desafío en la política, y mucho más en una elección parlamentaria, donde lo que definimos es cómo se compone el Congreso, es sacar un voto más o sacar un voto menos. Para nosotros es defender una idea de país. Para nosotros es defender el desafío de la generación de empleo y sobre todo el empleo de los más jóvenes. Para nosotros es defender el sistema jubilatorio público y, digamos, la necesidad de que recuperemos el poder de compra de los jubilados usando bien el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Para nosotros esta elección representa la posibilidad de seguir construyendo una alternativa, regalándole el lugar del odio, de la venganza, de la corrupción al kirchnerismo y al macrismo, y planteándole a la Argentina un camino de esperanza, un camino de futuro y de una construcción plural en la que peronistas, progresistas, democristianos, radicales, construimos una alternativa a futuro para la Argentina. Una Argentina que además necesita no debatir el odio, la venganza o la revancha entre el pasado y las cuestiones del presente, sino que necesita debatir qué educación pública va a tener para generarle, en términos de futuro, un lugar a nuestros hijos, que necesita debatir qué sistema laboral vamos a tener en un momento en el que el mundo debate cómo genera nuevos trabajos. Uh-huh. Y en la Argentina se debate cómo se reducen costos, como si el trabajo fuera un costo. El trabajo no es un costo. El trabajo es el instrumento de dignificación de las personas. Me parece que además... Pero esa concepción política y económica del gobierno fue apoyada por una buena cantidad de votos. A mí también me gustaría que nos detengamos por un instante a hacer un análisis, Roberto, de la elección. Uh-huh. En la provincia estaban habilitados para votar 12.800.000 personas, votaron 9.600.000, 3.200.000 votaron a Cambiemos, 3.200.000 votaron a Unidad Ciudadana y 3.200.000 votaron otra cosa. Uh-huh. Y nosotros tenemos el desafío de, primero, de tratar de convencer a todos aquellos que no votaron, digamos, ni a unos ni a otros, que eligieron un camino distinto. Y después también el desafío de convocar a aquellos que no fueron a votar, planteándoles la importancia de que en el Congreso tengamos la capacidad de corregir el rumbo de la economía, el rumbo de las políticas laborales, el rumbo del sistema jubilatorio, el rumbo del sistema educativo, sin por eso ponernos en el lugar, le vuelvo a repetir, de la destrucción, del odio, de la revancha, de la venganza, que desgraciadamente tanto daño le hace a la Argentina. ¿Considera, luego de conocer el resultado, que fue un error reconocer el triunfo de Cambiemos esa noche? Mire, Roberto, el 20% de las mesas escrutadas representa una tendencia que por primera vez desde el 83 a la fecha se ve modificada, y en realidad lo que hubo es un mecanismo de carga más veloz desde los correos de algunos lugares y menos veloz desde los correos de otros lugares. Nosotros hicimos un estudio, es la primera vez que con el 20% de las mesas escrutadas, una tendencia que informa oficialmente por los medios de comunicación y por los instrumentos de difusión electrónica, el propio sistema electoral modifica finalmente la tendencia definitiva. ¿Se entiende lo que le digo, no? Sí, ¿y sucedió solo porque sí o piensa que hubo algún manejo para...? No, nosotros lo dijimos a los 2 días cuando revisamos
resultado de mesas de testigos, sistema de carga, tiempo de carga de los correos. Vimos un informe de una universidad respecto de cómo procedió el sistema de Indra, de que evidentemente hubo mucha celeridad en algunos correos y mucha lentitud en otros. ¿Que va a modificar cosas con respecto a la campaña o va a seguir en la misma línea? Es que nosotros estamos convencidos de que la Argentina necesita un camino inteligente hacia adelante, y que ese camino inteligente tiene que ver con defender aquellos valores que expresamos, el del trabajo, el de la educación, el de la seguridad. Desgraciadamente, fíjese que aún en el contexto de el caso Maldonado y aún en la coyuntura del funcionamiento de una fuerza de seguridad interior y del Ministerio de Seguridad, no estamos discutiendo qué política de seguridad le vamos a brindar a la Argentina. Y nosotros sentimos que tenemos autoridad en estos temas, porque sin duda Roberto Labaña representa una garantía para que planteemos cómo generar trabajo y cómo fortalecer a la pequeña y mediana empresa, que es la verdadera generadora de empleo en la Argentina y además uno de los motores de funcionamiento de nuestra economía. Sentimos además que tenemos autoridad para hablar de cómo mejorarle la realidad a nuestros jubilados, no solo por la enorme tarea que realiza Mirta Tundis, sino porque tenemos experiencia en lo que ha sido la incorporación de los jubilados, en lo que ha sido la mejora en términos de eficiencia y en términos de ingreso y de, de funcionamiento del ingreso en población adulta mayor, que nos permite decirle a los jubilados que no vamos a permitir una reforma del sistema jubilatorio que les empeore la situación, y que al contrario, tenemos una propuesta muy clara que muestra cómo los jubilados hoy podrían estar cobrando más usando los mismos fondos que tiene el sistema, en lugar de que los fondos se utilicen para cosas que terminan generando causas penales en aquellos que tienen que administrar los fondos, como ha pasado con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Sentimos que tenemos autoridad para hablar de la lucha contra la inseguridad, porque además probamos y demostramos que se puede bajar el delito. No solamente lo demostramos en Tigre, bajando el 80% del delito, hicimos el mismo programa preventivo en San Fernando y el resultado fue el mismo, bajó más de 80% el delito, y creemos que se puede hacer en toda la provincia y en todo el país. El tema es que con estos números y en una elección en donde ustedes renuevan 2013, va a tener menos legisladores para llevar a cabo estas ideas. No necesariamente. En primer lugar, porque estamos haciendo en algunas provincias una elección mucho mejor que la del 2013, donde no competimos. Nos transformamos en una fuerza política nacional. Por ejemplo, en el 2013 éramos una fuerza política provincial, y yo no tengo ninguna duda de que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, Matías Tombolini va a ser diputado. No tengo ninguna duda de que en la provincia de Corrientes, Nito Artaza va a ser diputado nacional, más allá de estar además compitiendo en fórmula por la gobernación, y que probablemente eso también permita construir, digamos, en un frente plural un triunfo de Camagüey Espínola en Corrientes. No tengo ninguna duda que Pablo Mirolo va a ser diputado nacional en Santiago del Estero, y pongo ejemplos concretos, o que Federico Ciudadano puede ser diputado por Tierra del Fuego. Pero además, en el caso de la provincia de Buenos Aires, yo le recuerdo que después del 2013 nosotros, digamos, sufrimos de alguna manera algunas deserciones, gente que por ahí en el 2013 nos acompañó y en el 2014 o en el 2015 eligió otro camino, y entonces nuestra tarea de renovación es una tarea de renovación parcial respecto de los diputados que habíamos ingresado en el 2013. Así que, al contrario, creo que vamos a crecer como fuerza política y vamos a consolidar una alternativa que le dé a la Argentina la posibilidad de tener para votar desde la lógica de usar bien el voto, de usar el voto para defender el trabajo, de usar el voto para defender la jubilación pública, de usar el voto para defender la mejora en las jubilaciones,
de usar el voto para discutir cómo generamos empleo entre los jóvenes. Tenemos una propuesta de empleo joven que es muy similar a la que hoy a Córdoba le ha permitido incorporar a muchos jóvenes con el primera oportunidad de empleo, y que en la Argentina significaría inmediatamente incorporar a más de 250.000 jóvenes al mercado de trabajo. En un país que necesita a los jóvenes mostrarle que tienen futuro, que pueden tener esperanza, que no tienen que bajar los brazos, que tienen que sentirse parte de la sociedad y que además tiene una dirigencia política que se anima a discutir cómo va a ser su futuro y no solamente a ver cómo se echa culpas respecto del pasado y del presente. Massa, muchas gracias por esta comunicación en Radio 10. Por favor, muy buenos días. Hasta cualquier momento.